en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, nuestra tercera clase acerca de lo que es la sanidad en Cristo. La clase pasada dije una verdad, muchas, pero entre las que conmueve es haberle dicho que como maestro no estoy llamado a darle peces a la gente, sino a enseñarlos a pescar. Una cosa es que yo le imponga las manos sobre los enfermos y sean sanos. Y otra cosa es que yo enseñe a la iglesia el poder, el dominio, la autoridad, la fuerza del Señor y yo que tienen sobre la enfermedad, el diablo, el pecado, y que ellos apliquen esa verdad y ellos puedan recibir sanidad sin que nadie tenga que orar por ellos. Leí un documental del pastor Kenneth Hagin y él decía el documental que estuvo 12 años pastoreando una iglesia y no supo lo que es en 12 años. Él alegó que en el tiempo que estuvo pastoreando la iglesia, ninguno de los feligreses falleció a causa de una enfermedad. Y el caso no era que la enfermedad, el caso no era que no se enfermaban, sino que cuando la enfermedad venía, ellos mismos la reprendían en la autoridad que tenían y eran libres de ella. El pastor Kenneth Hagin enseñó a la iglesia a depender de los recursos que tienen en Dios. En vez de ser un problema para el pastor, pasaron a ser la solución de su pastor. Sé que es lindo. Y eso va a llegar, no sé, yo lo veo cerca de que pastorear una iglesia que esté impregnada con la palabra, con la verdad, con los misterios del reino, de que la iglesia en sí deje de ser un problema para el pastor y pase a ser la solución de los problemas. Que nunca la iglesia o un feligrés me tenga que llamar para orar por ellos. Que nunca un feligrés me tenga que llamar para hablarme de problemas entre ellos. Porque conociendo los principios del reino y los principios universales, viviéndolos, caminándolos, accionando, pues los problemas se resolverán, dejarán de tener problemas y ellos dejarán de ser un problema para el pastor. Eso es lo más lindo. Maestro, hay algo que quiero que usted me explique. Santiago en la epístola, en su carta, en la epístola universal de Santiago, dice: hay ancianos, hay enfermos en la iglesia, dice Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?, dice Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Se corre la posibilidad de que si hayan enfermos en la iglesia, es que no lo hemos negado. Aquí no hemos negado eso. Eso no es lo que estoy presentando en el mensaje.
El deseo de Dios es que vivamos en perfecta salud hasta el punto que Él nunca tenga que sanarnos. Lo que estamos negando es hacer de la enfermedad un estilo de vida y pasar a ser cristianos o creyentes hipocondríacos, que no es lo que se quiere, ni es lo que Dios quiere, ni es lo que presenta la Escritura en relación al reino. Ahora, escuché esto bien. De acuerdo al expresado anteriormente, surge una pregunta, es lo que siempre la gente me habla. Si la iglesia fue sanada en la cruz y no fue llamada a vivir enferma, ¿por qué Santiago hace referencia a los enfermos que hay en la iglesia, dando la posibilidad de que sí hayan enfermos en ella? ¿Por qué, maestro? En respuesta a esto, quiero que analices una verdad que está intrínseca en el pasaje. Lo que pasa es que los cristianos evangélicos leen Biblia pero no estudian. El apóstol negativamente, el apóstol no está haciendo una afirmación, sino una interrogante en casos casuales o fortuitos. Es decir, el apóstol Santiago lo que le está tirando es una radiografía a la iglesia. El texto en Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Según la interrogante hecha por Santiago de lo que está escrito, indica la posibilidad de que hayan enfermos en la iglesia, sí, eso es una verdad, pero no como un hábito ni como un estilo de vida, sino como algo inusual, casual o fortuito. Porque es una interrogante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay enfermos? ¿Hay? ¿Por acá habrá? ¿Por aquí habrá? Sí hay. Sí hay. Si es que hay, llamen a los ancianos y oren por él. Sí hay. ¿Está acá? Ahora hay que preguntar al revés. ¿Está alguno sano? Que Santiago pregunta, ¿está alguno enfermo? ¿Hay enfermo? ¿Habrán? Fortuito, casual. ¿Habrán? ¿Lo hay? Bueno, si es que hay, si es que hay, llamen a los ancianos y oren por él. Vamos a dar el jueguito de la imposición de manos en la iglesia. Esa broma no es para la iglesia. Llamen a los ancianos y oren por él. Si hay. Ahora hay que preguntar al revés. ¿Está alguno? ¿Hay sanos en la iglesia? ¿Hay sanos? A ver, ¿quién está sano en la iglesia? Como maestro no niego que un creyente, como maestro no niego que un creyente se pueda enfermar. Pero sí afirmo y enseño categóricamente que no debe vivir enfermo. Como creyente estoy en el derecho, es decir, en el derecho, mi legado, y en el deber, mi responsabilidad de vivir, gozar de la sanidad, porque fui sanado en la cruz del Calvario y confirmado con la resurrección de Jesús. O sea, que es el vivir sano es un derecho y es un deber. En estos tiempos la pregunta que el apóstol Santiago hace en Santiago 5:14 hay que cambiarla, y en vez de preguntar ¿está alguno enfermo entre vosotros?, debemos preguntar ¿está alguno sano entre vosotros? Es lamentable decirlo, pero en la mayoría de los casos llegas a una congregación y mandas a pasar a los enfermos y un gran porcentaje pasa a recibir la oración de sanidad. Tenemos las congregaciones llenas de personas hipocondríacas. Y a esto se le suma el tipo de ministro que está en nuestras congregaciones dándole peces a los creyentes, pero no los enseñan a pescar. Vino el conocido y respetado predicador Benihín a Venezuela, Maracaibo,
Estadio Luis Aparicio lo trajo a la iglesia a la cruz en vida de nuestro hermano Inciarte. Amén. No tengo problema. ¿De qué se llenó el estadio? De evangélicos. ¿Qué va a hacer un evangélico para allá? ¿A qué va? Ahora, si usted me agarra 4 y 5 y 10 y 20 colectivos y me los llena de gentes que no conocen el evangelio, de enfermos, de gente necesitada, y usted me hace una obra de evangelismo llevando a esa gente al estadio, usted hizo un buen trabajo. Porque Benny Hinn es un ministerio de la iglesia para el mundo. No es un ministerio de la iglesia para la iglesia, es un ministerio de la iglesia para el mundo. Es un evangelista. El tal como Jimmy Swaggart, como Gigi Ávila, como Luis Palao, son ministerios de la iglesia para el mundo. El evangelista no tiene mensaje para la iglesia. ¿De qué se llenó el estadio? De evangélicos. ¿De qué? De curiosos, de evangélicos incrédulos, porque yo no sé cómo se las arreglan para ser creyentes siendo incrédulos, o ser incrédulos siendo creyentes. No sé cómo se las arreglan para ver expectativas, a la expectativa, ver cómo Dios sana. A mí Dios no tiene que demostrarme que Él sana, yo sé que sana. Óigase bien, présteme muchísima atención a lo que le voy a decir ahora. Y yo aquí no estoy diciendo nombres, solamente estoy hablando de las características y usted se identificará de quién o de qué, quizás de quién estoy hablando, de todos los que hacen esto. El primero que se asombra de la sanidad que Dios hizo soy yo. ¿Pero por qué me tiene que asombrar esa broma? ¿Por qué me tiene que asombrar esa broma? Imagínate a Jesús que llegó a la casa de Jairo y vio a la niña en el lecho, sin vida, cadáver, y le dijo: Tabita Cuni, muchacha, levántate. Y la niña se levantó, y después que la niña se levantó, Jesús hizo así: O cuando Jesús dio la palabra, que el centurión dijo: di la palabra y será hecho. Y después que eso sucedió, dice que aquella misma hora fue sanado el criado del centurión. Y después que Jesús se lo consigue en el camino, le dice el centurión: Señor, gracias. Se arrodilla, se inclina: gracias, Jesús. Mira, él es el criado. Él tenía un tumor en el cerebro, botaba sangre por la nariz, botaba sangre por los ojos. Ese tenía de todo. Entonces Jesús, cuando el centurión le está diciendo, dice: Eso es amarillismo, es un teatro. Porque a mí esa broma no tiene que asombrar. Oiga, présteme atención. Cuando a mí me asombra lo que Dios hace con otros, lejos está de que lo pueda hacer conmigo. Porque cuando Pablo y Silas sanaron a aquel enfermo y los quisieron llamar dioses, Pablo y Silas dijeron: nosotros somos hombres común y corriente como ustedes, llenos del poder del Espíritu, pero a nosotros no nos asombra esto. Nosotros creemos que Dios lo puede hacer. ¿Usted está acá? Amén. Yo tengo que creer de que Dios lo puede hacer, entonces a mí no me tiene que asombrar esto. Señores, el Señor me dijo un día: mire la mentalidad de Dios. Cuando lo normal mío deje de ser sobrenatural para ti y sea normal para ti lo que yo hago, entonces tu mente, tu alma, tu espíritu está preparado para yo hacer en ti la grande cosa que yo quiero hacer. Porque lo normal mío tiene que ser normal para ti. Es como medir la posibilidad de que hayan tipos de enfermedades que sean más fáciles para Dios que otras. Es como cuando una verdad paralela, para que me agarré. Un día le dije yo a Dios en mi oración: Señor, yo sé que esto es fácil para ti.
Y el Señor me dijo, nunca más me ores ni me hables así, porque me ofendes. ¿Por qué, Señor? Porque si para mí cosas fáciles, para mí cosas difíciles. Para mí no hay cosas fáciles ni difíciles, yo todo lo puedo. Amén. ¿De qué tú me hablas, Señor? Para mí no es más fácil sanar un dolor de cabeza que un SIDA. ¿Está acá? Amén. Para mí no es más fácil sanar un dolor de cabeza que levantar un paralítico. El problema lo tienes tú en la mente, no yo. Tú. Para ti es más fácil una cosa que la otra. Para mí las dos son iguales. Si crees, verás mi gloria. Amén. Punto. ¿Te está acá? Amén. Verás mi gloria. Que viene fulano y vamos a aprovechar, Edgar, como pastores. Si viene ese hombre acá a Barquisimeto, Venezuela, bueno, vamos a aprovechar como pastores, agarrar unos colectivos y poner unos 20 colectivos en la cuadra para que todo el mundo vaya gratis, sin cobrarle nada, y después que esa gente se convierta allá, entonces anotar la dirección de esa gente, hacer un programa de evangelización. Ya hicimos el de evangelización, ganar, discipular, consolidar y enviar. Ya ganamos, ya los tenemos, bueno, vamos a discipularlos ahora, vamos a hacer un seguimiento donde usted vive, vamos a seguir trabajando con ellos. Ya, eso lo acepto, pero para que van a montar un poco evangélicos, hermanos, incrédulos, curiosos, que van a las expectativas carnales y sensuales, que van a ver si eso es verdad. Ya. Vayan a bañarse, hermano. Perder tiempo yo con esa gente. No puede ser. ¿Usted está acá? Amén. Señores, como ministros competentes y aptos para formar, ¿de qué estamos hablando? Como ministros competentes y aptos para formar. El problema es que no somos competentes y no somos aptos o no tenemos capacidad para formar porque no tenemos una de la pistola. La mayoría de nuestros ministerios no tienen nada que dar. Porque no estudian, porque no indagan, porque no escudriñan. Pero ni biblioteca tienen, chicos. No tienen un estilo de vida, no han hecho de esto un hábito, el estudio, el escudriñar la palabra, el estudiar las escrituras. No lo han hecho. Y por eso no son competentes ni están aptos para enseñar o para formar. Y por eso comen de las migajas que caen de las mesas. ¿Viven de qué? De manipulación, de intimidación y de control. Sus mensajes están llenos de muletillas, de chistes, de mentiras. Editas un mensaje de 1 hora y quedan 5 minutos de mensaje y 55 minutos de muletillas, de mentiras, de engaños, de tradición, de religión, de dogmas, de paradigmas. Eso está lleno. Señores, como ministros y aptos para formar, lo mejor no es orar por los enfermos, sino enseñarles el poder, la autoridad, el dominio que tienen sobre la enfermedad y llevarlos a un estado de madurez, producto de una buena formación, para que ellos dependan de sí mismos y depositen toda su fe en Dios hasta el punto que nadie tenga que orar por ellos, sino que ellos se ministren en el nombre de Jesús y gocen de su sanidad, que es su herencia y su legado. Por eso he dicho en mis conferencias y lo escribo en mis estudios, y esto lo saqué yo en mi libro, lo saqué en las conferencias, salió en internet y un evangelista reconocido en Venezuela lo vio y me llamó inmediatamente reclamándome esto. ¿Por qué tú vas a sacar eso de ahí? Me estás echando paja. Así me dijo. Porque a la gente que lee eso no me va a invitar más, desgraciado. Porque no reconoce que lo que estoy enseñando es una verdad. Porque no reconoce que lo que estoy enseñando es real, es Biblia, es verdad verdadera. ¿Por qué mantener un pueblo, por qué ocultarle a un pueblo la verdad? Porque a ti te conviene la guachafita, te conviene el tumbadito, te conviene el amarillismo y el teatro. Eso es lo que a ti te conviene.
Señores, por eso he dicho en mis conferencias y lo escribo en mis estudios, que el ministerio de evangelista no es para la iglesia, es de la iglesia para el mundo, para un mundo que se pierde. Es allí donde es necesario el mensaje de evangelización para la salvación, y es allí donde se necesita la imposición de manos. Ya la iglesia fue salva y fue sanada en la cruz del Calvario. Es allí donde se necesita el mensaje de salvación y la imposición de manos para sanidad, porque ya la iglesia fue salva y la iglesia fue sana en la cruz del Calvario. Porque ese mensaje no cala en la iglesia. Los evangelistas deben ejercer su ministerio en un mundo que se pierde. Para la iglesia están los maestros, quienes instruyen en la verdad y pueden formar a los creyentes con el fin de que adquieran una identidad y puedan entender quiénes son, qué tienen y qué pueden en Cristo Jesús. Y de esta forma puedan valerse por sí mismos, depositando su fe en Dios. El escritor de los Hebreos descarta la posición de manos como fundamento doctrinal y práctica en la iglesia para los que ya deberían alcanzar un grado de madurez en estas cosas, considerando lo rudimento y elemental, y a su vez nos insta a salir de ellas. ¿De qué? De la imposición de manos. Usted tiene que haber alcanzado madurez en esta broma, chicos, que le está poniendo la manito todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Él escribe: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos. ¿Qué tiempo vamos a estar imponiendo manos? ¿Qué tiempo? Por favor. En este pasaje se utiliza el término griego arches, que indica principios o comienzo. En su significado relativo al comienzo de las cosas que se hablan en el pasaje, indica los rudimentos de la doctrina de Cristo, denotando la enseñanza relativa a los hechos elementales referentes a Cristo. El autor de los Hebreos afirma que la iglesia no está para tales prácticas, que el rol de ella es ir camino a la perfección en el conocimiento de mejores cosas, hasta el punto de que llegue a un estado de madurez y de perfección para poder así alcanzar la estatura y la medida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra. Algunos cristianos dependen de tales prácticas que son rudimentos y a su vez cosas elementales como para depositar nuestra fe en ellas. Acciones de las cuales ya deberíamos salir. En un caso extremo que hayan enfermos en la congregación, Santiago dice: si hay enfermos, llamen a los cristianos, a los ancianos de la iglesia, y oren por ellos, según Santiago 5:14. Lo primordial de todos creyentes es entender cuáles son los recursos con los que cuenta y valerse de ellos en relación a la sanidad. Ahora, vamos a estar claros. Búsqueme usted un pasaje en el Nuevo Testamento donde Pablo le pidió a alguien que pusiera la mano sobre él para sanidad. Que de paso el aguijón de Pablo no es una sanidad, no es una enfermedad. Ya se lo voy a explicar. Yo le expliqué qué es el aguijón de Pablo. Búsqueme usted un pasaje donde Jesús le dijo a sus discípulos: muchachos, oren por mí que tengo dolor de cabeza. Búsquelo. Búsqueme usted un pasaje donde Pedro le dijo a los discípulos: pónganme la mano, muchachos, que tengo un dolor de cuello, un dolor de pulmones, tengo un viento por aquí. Búsquelo. El viento lo puede tener en cualquier parte, por ahí no. Búsquelo. Entonces yo le voy a agradecer a usted y a los que me están viendo a través del video.
Si cada vez que un predicador venga a la iglesia y manda a pasar a los enfermos para imponer las manos, y usted pasa, usted está estancado en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Usted no podrá ser promovido en el reino hasta que usted no se valga de usted mismo, depositando su fe en la fuente que es Dios. Usted no va a ser promovido en el reino, usted se va a quedar allí. Porque es cierto que comenzamos allí, pero no tenemos toda la vida allí. Pasan los enfermos, que ninguno pase. No hay enfermos, fuimos sanados en la cruz del Calvario. Señores, lo otro es que la salvación abarca sanidad. Ahora, mire esta pregunta que le voy a hacer a usted. Los que me están viendo a través del video, preste atención a esto que voy a decir ahora. ¿Qué le asegura a usted que la fe que usted depositó en relación a la salvación para ser libre del infierno y que se te garantice el cielo? ¿Qué te asegura a ti que eso está haciendo o causó efectos en ti cuando no has tenido fe para ser sana o para ser sano? Si la misma fe que depositaste para ser libre del infierno y para ir al cielo es la misma fe que depositaste para ser sano, ¿qué te garantiza a ti que tú eres salvo cuando no tienes fe para ser sana? Diga, ay. Porque es la misma fe. Soteria, justificación, santificación, preservación, liberación de la muerte física y espiritual, liberación de la miseria y liberación de la enfermedad. Eso es salvación. Entonces, si fuiste salvo, si tuviste fe para librarte del infierno y para que te garanticen el cielo, tuviste fe para ello, pero no tuviste fe para librarte de la enfermedad, que es un mismo infierno en la tierra, en vida. Entonces Dios le dice a Cristo, yo no entiendo la fe de estos evangélicos, no lo entiendo. Ellos creen por una cosa y por otra no. Ahora, si una sola fe te sirve para todo, ¿qué te garantiza que tú eres sano? Que tú eres salvo. ¿Qué te garantiza? ¿Dónde está acá? Piensa en eso. Señores, la salvación abarca sanidad. Si analizamos desde el punto de vista etimológico, nos daremos cuenta que los términos utilizados en el griego para referirse a la salvación del alma son utilizados para la sanidad del cuerpo. A continuación describiré dichos términos. Fíjese esto. Sozo significa salvar, librar, proteger, lo mismo literalmente o figurativamente. En el Nuevo Testamento se usa para describir la sanidad física como la espiritual. Ejemplo, la sanidad física, Mateo 9, 21, 22, Marcos 5, 23, 28, 34, 6, 56, 10, 52, Lucas 8, 36, 48, 50, 17, 19, 18, 42, Hechos 8, 4, 9, Hechos 14, 9. Ahí está todo. Esa es la sanidad física, pero también se utilizó para la sanidad espiritual. Ahí están los textos, Mateo 1, 21, 18, 11, Marcos 16, 16, Juan 12, 47, Romanos 11, 14, primera carta a Corintios 1, 21, primera carta a Timoteo 1, 15, Hebreos 7, 25, Santiago 1, 21. Tiene soteria, liberación, salvación, seguridad. Se usa para la sanidad física según Hechos 27, 34, Lucas 1, 17, pero también se usa para la sanidad espiritual según Hechos 4, 12, 13, 47, 28, 28, Romanos 10, 10. Diazoso, salvar por completo, curar, preservar, rescatar, se usa para la sanidad física en Lucas 7, 3, Mateos 14, 36, Hechos 23, 24, 27, 43. Sanidad espiritual, primera carta de Pedro 3, 20. Tienes aomai, que significa curar,
Tienes para la sanidad física, se utilizó en Mateos 8:13, 15:28, Lucas 5:17, 6:19, 9:2, Juan 4:47, y para la sanidad espiritual se utilizó en Mateos 13:15, Juan 12:40, Hechos 28:27, Hechos 12:13. Oiga, este término, el que usamos más reciente, iaomai, es utilizado en algunos pasajes para referirse tanto a la condición espiritual como física. Lucas 4:18, Hechos 10:38, Santiago 5:16, primera carta de Pedro 2:24. ¿Qué queremos nosotros presentar con esto? Esta verdad. El libre uso de estos 4 términos para describir y hacer referencia a la salvación espiritual y a la sanidad física, en mi opinión, indica que los apóstoles veían los 2 beneficios como un resultado del sacrificio en la cruz. Esto es confirmado por el apóstol Pedro al hacer mención de la salvación espiritual y física juntamente en el mismo pasaje. Citemos el texto. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ahí está hablando en el área espiritual, en su cuerpo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuiste sanado. Sanidad espiritual y sanidad física. En la cruz, Cristo aseguró para cuantos desean creer en Él una salvación integral, sanidad del espíritu, alma y del cuerpo. Desde el punto de vista bíblico textual, también se puede demostrar esta verdad. Marcos 5, 25, 34 trata de la mujer sana del flujo de sangre. El verso 34 nos dice que después que la mujer tocó el manto de Jesús, Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Soteria, ve en paz y queda sana de tu azote. Si observas bien el pasaje, el término salvación fue usado para referirse a la sanidad física. En Lucas 5, 19, 25 tenemos otro ejemplo de esta verdad. Se trata del caso del paralítico que descendieron por el techo. En el verso 20 Jesús le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Pero vamos a analizar esto. Vamos a analizarlo. Si observas bien, Jesús hasta el momento no había expresado nada acerca de la sanidad física. Solo lo hizo mencionando el perdón de pecados. Pero a causa de la murmuración de los escribas y de los fariseos, les dijo. O sea, a Jesús le bajan el paralítico por el techo, se lo colocan al frente. Jesús se lo queda mirando y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Oiga que usted leyó Biblia, usted no estudió. Presta atención que se lo voy a explicar bien. Se le va a prender el bombillo. ¡Ping! Digo, wow, qué verdad hay ahí. Oído que Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Jesús no ha hablado de sanidad. Habló fe de perdón de pecado. ¡Hereje!, dice un fariseo y un saduceo por allá. ¡Hereje! Jesús dijo: ¿qué pasó? ¿Quién eres tú para perdonar pecado? Si solamente Dios perdona pecado. Te estoy dramatizando porque no está escrito así, pero para que me entendáis, para que me agarré. Jesús dijo: wow, ¿cómo le demuestro a ustedes que yo tengo autoridad para perdonar pecados si el perdonar pecado está en el área espiritual y eso no se puede ver? Tiene que haber la forma de demostrárselo. Ya.
Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Le digo a este paralítico, sé sano, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante el paralítico, tomando el lecho, se levantó, fue sano a la vista de todos. Y los fariseos dijeron y entendieron, verdaderamente tiene poder para perdonar pecado, porque se produjo la sanidad. Y la promesa dice, el que perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Amén. ¿Usted lo agarró? Amén. ¿Cómo la salvación no se centra en el cielo que te ofrecieron y en el infierno que te libraron de él? ¿Cómo la salvación también tiene que ver con sanidad? Porque el que perdona tus iniquidades sana tus dolencias. De la única forma que ellos pudieron entender que en Jesús, de la única forma que ellos pudieron entender que en Jesús hay poder para perdonar pecados, es porque visiblemente se dio la muestra de la sanidad divina. Jesús les dijo así, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, sé sano y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. Los escribas y fariseos, los que estaban presentes, pudieron entender que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, porque físicamente Jesús sanó la enfermedad. Porque según los pactos, el perdón de pecado también abarca sanidad. Amén. El Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Según Juan 3:14 y número 21:8:9, Cristo es el ente, el antetipo de la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Números 21:8-9 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a algunos, miraban la serpiente de bronce y vivían. Juan 14:15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solamente vida eterna, tiene que ir con sanidad, porque es el antetipo del tipo que es la serpiente que Moisés levantó en el desierto. O sea que según estos textos paralelos, en la cruz se dio, en la cruz Dios en Cristo perdonó el pecado y sanó la enfermedad. Isaías 53:4-16 da testimonio y afirma que aquel que llevó tus pecados también llevó tu enfermedad. A continuación vamos a hacer una exégesis de Isaías 53 para entender con precisión cómo la sanidad tiene relación con la salvación.
dice así. En el verso 3 dice varón de dolores. Originalmente quiere decir varón con muchos dolores o cargado de dolores. Luego dice experimentado en quebrantos. Originalmente quiere decir familiarizado con las enfermedades. El término que se utilizó del hebreo fue soli. Fue el mismo que se utilizó en el verso 4 para hacer referencia a la enfermedad. Después dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Originalmente expresa, sufrió el desprecio, el abandono y no lo tomaron en cuenta. El verso 4 dice, ciertamente como para no dejar dudas de su obra vicaria, la cual fue una realidad, llevó él nuestras enfermedades. Es importante destacar en este caso que el pronombre nuestra es enfático. La enfermedad que él llevó era nuestra, al igual eran nuestros dolores. También debemos reparar en este detalle. El verbo llevar no está en el texto original. En el hebreo aparece nasá, término que indica quitar, extirpar, desramificar. El término airo fue el que equivalentemente en griego se utilizó Juan para dar testimonio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, teniendo el mismo valor y significado que en el hebreo. Cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que Juan quiso decir, ahí el Cordero de Dios que extirpa, desramifica el pecado del mundo. El verso 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. De aquí podemos aprender una gran verdad. Si unimos los dos pasajes, podemos darnos cuenta que Jesús, conforme quitó el pecado, quitó la enfermedad, según Juan 1:29 y Isaías 53:4. Los mismos términos en su equivalente fueron empleados en ambos pasajes para referirse a quitar. Tanto el pecado como la enfermedad indica que de la misma forma que fui libre del pecado, lo fui de la enfermedad. Por ende, no me pertenecen ninguna de las dos. Las Escrituras afirman que el dolor fue suyo en relación a la enfermedad como consecuencia del pecado nuestro. Es de hacer notar que el término herido originalmente no se escribe así. En el hebreo se utilizó el término meolal, el cual indica clavado o traspasado. Y continúa diciendo, molido por nuestros pecados, originalmente indica el Redentor fue aplastado por nuestra perversidad innata. ¿Por qué lo sabemos? En el hebreo el término molido es matkam, el cual significa aplastado, triturado totalmente. Luego dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, con lo que originalmente se nos dice que el castigo que condujo a nuestra paz fue sobre él. Debemos tomar en cuenta lo siguiente, el término paz tiene una rica variedad de significados, los cuales no solo indica paz, sino salud, bienestar, prosperidad, plenitud. Esto indica que el pasaje quiere decir en todas sus experiencias, en toda su extensión, el castigo nuestro para que tuviésemos paz. Óigase bien esto. Lo que quiere decir el pasaje en su extensión fue el castigo nuestro para que tuviésemos paz, salud, bienestar, prosperidad en toda su plenitud cayó sobre él. Luego dice, por sus llagas fuimos nosotros curados o sanados. Primera de Pedro 2:24, el término utilizado es heridas, mientras que Isaías utiliza el término llagas. Cuando hacemos una exégesis de estos dos términos desde el punto de vista etimológico,
Los pasajes quieren decir lo siguiente: por su sufrimiento integral, el cual vino sobre todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, fuimos nosotros restaurados integralmente en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Lo otro que hay que entender es que los términos heridas o llagas no se limitan a las perforaciones hechas por los clavos, tampoco las hematomas ocasionadas por las flagelaciones. Los términos originalmente tienen que ver con el dolor y el sufrimiento integral que pasó Jesús en todo su ser. El grave problema de la iglesia está en la enseñanza. Nos dijeron que la salvación se limita solo a la vida eterna y nunca incluyen la sanidad. Nos conformamos con la vida eterna, no importando si enfermamos o no. Creo que así como resistimos el pecado en nuestra vida y nos sentimos mal cuando fallamos, de la misma manera debemos resistir la enfermedad, ya que esta es parte de la maldición. Vivir enfermo no nos condena ni nos hace unos malditos, pero sí nos cercena nuestra bendición, llevándonos a caminar en terrenos de maldición. Y a su vez atenta en contra de nuestra vida, dejando de ser fructíferos en la obra de Dios. En conclusión, debemos entender que la salvación abarca sanidad. Ahora, si yo lucho en contra del pecado o cuando peco me siento mal, ¿por qué cuando estoy enfermo no me siento mal? Esto es emocionalmente hablando. Porque físicamente me siento mal porque estoy enfermo. Pero ¿por qué no me siento mal emocionalmente? Así como el pecado afecta mi emoción y me contristo y me siento mal con Dios porque pequé, ¿por qué no me siento mal cuando estoy enfermo con Dios? ¿Usted está acá? Amén. Señores, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, jesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.